con el país, porque esta minga no es solamente de cara pues, al régimen que tenemos, sino también para convocar al pueblo colombiano a la movilización. Es el momento de levantarnos. Y los temas que nosotros estamos poniendo hoy sobre la mesa versan sobre 5 aspectos de manera muy concreta. El primero de ellos tiene que ver con la defensa de la vida, la paz y los derechos humanos. Los pueblos indígenas, después de la firma del acuerdo de paz, hemos registrado el asesinato de 117 dirigentes indígenas, 61 de ellos en lo que va corrido del gobierno del presidente Iván Duque. No podemos seguir inermes frente a esta masacre contra el movimiento social y popular. Y lo primero que vamos a defender es la vida, es la paz de todos los colombianos y colombianas. En segundo lugar, estamos poniendo sobre la mesa la defensa de los territorios para la vida. Y eso implica nuestra no aceptación, por ejemplo, de la política mineroenergética de este gobierno, de nuestra no aceptación a técnicas, por ejemplo, como el fracking, que se quiere, digamos, imponer en nuestro país, a pesar que en campaña se ofreció otra cosa. Nuestra oposición a la reforma de la consulta previa, libre e informada, si bien ya están desmontando las consultas populares, pretenden ahora lo mismo, mediante vía legal, desmontar este derecho fundamental de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el país. Estamos planteando nuestro rechazo a la reforma a la ley 160 de 1994 y estamos exigiendo la suspensión de todas las concesiones mineroenergéticas que se han adelantado de manera inconsulta con los pueblos indígenas, entre otros temas que tienen que ver, digamos, con este bloque de la defensa de los territorios para la vida, la defensa del agua. Nos sumamos a la lucha de los compañeros que han venido dando esa lucha frente al agua como un derecho fundamental, a los compañeros y compañeras de Ríos Vivos. En tercer lugar, nuestro planteamiento apunta a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, y esto implica la defensa de la educación pública, la defensa de la salud como derecho fundamental, la defensa, por ejemplo, nuestro rechazo a la ley de las comunicaciones que se está adelantando en estos momentos en el Congreso de la República, que pretende privatizar el espectro electromagnético de todos los colombianos y colombianas y entregarla a concesiones privadas, ¿verdad? Pero aquí también esperamos encontrarnos con otros sectores, con el movimiento estudiantil, con el profesorado, con los maestros que vienen reivindicando estas luchas de carácter social en nuestro país. En cuarto lugar, no menos importante, son los acuerdos incumplidos, porque como bien lo decía Soraya hace un momento, los acuerdos con los gobiernos anteriores son acuerdos de estados, y los pueblos indígenas tenemos acuerdos con todos los gobiernos que han pasado en los últimos 20 años sin excepción alguna. Y todos los gobiernos, como ha ocurrido en el país, a todos los han incumplido, ¿verdad? Y queremos, digamos, poner sobre la mesa todos esos, o no todos, por lo menos los acuerdos más importantes que hemos acordado en las últimas jornadas de movilización, en el 2013, en el 2014, en el 2016, en el marco de la movilización que adelantamos conjuntamente con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Pero también aquí han habido acuerdos que pactamos con gobiernos anteriores que este gobierno ha echado atrás. Por ejemplo, el aumento de la asignación especial del Sistema General de Participación para los resguardos indígenas del 0,52% al 1%, o la expedición del decreto que reconoce a las autoridades indígenas como autoridades ambientales, y la misma implementación, Marino, del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de La Habana, del que nosotros hicimos parte y que estuvimos en esa negociación, y bueno, otros acuerdos, sobre todo en materia territorial, que hemos pactado con gobiernos anteriores. Y en quinto lugar, estamos también planteando nuestro posicionamiento político y exigibilidad
frente al Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, ¿cierto? En estos días mucho se ha hablado por parte del gobierno sobre este asunto del plan de desarrollo respecto a los pueblos indígenas. Y frente a eso es importante precisarle a la opinión pública que en efecto se desarrolló un proceso de consulta previa, como es mandato constitucional y legal del Estado colombiano en los pueblos indígenas, frente a lo que iba a ser un capítulo especial de ese plan de desarrollo, del cual se derivaron 216 acuerdos y un monto indicativo para los próximos 4 años para financiar esos acuerdos de 10 billones de pesos, los cuales en principios expresamos nuestro desacuerdo porque no se había cumplido lo que pactamos. El capítulo fue reducido a un anexo y el monto indicativo a una referencia en los mismos anexos y en las bases del plan. Sin embargo, frente a nuestro desacuerdo, volvimos a tener otro diálogo con el gobierno en el que se comprometieron a introducir este capítulo no en el anexo, sino en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, como un capítulo especial para pueblos indígenas, y incluir dentro del plan plurianual de inversiones este monto indicativo de los 10 billones de pesos alrededor de los 6 ejes temáticos que acordamos, transversalizado en los 16 pactos que tiene este Plan Nacional de Desarrollo. Entendemos que la ponencia de primer debate incluyó esos aspectos, estamos revisándolos, pero hay un elemento fundamental que fue acordado, que no se ha incluido, y son la batería de metas e indicadores que nos van a permitir darle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. Si no contamos con esas metas e indicadores en las bases del plan, no vamos a tener cómo hacerle seguimiento a si realmente este gobierno va a cumplir o no con lo que allí se pactó, se acordó. Y eso, digamos, fue fruto del acuerdo y hasta el momento el gobierno, digamos, no ha incorporado eso. En segundo lugar, si bien los pueblos indígenas acordamos este capítulo, nosotros tenemos serias reservas por el contenido integral de este plan de desarrollo y en aquello que afecte a la población, a los pueblos, a las comunidades, a todos los sectores sociales y populares. Por supuesto, nosotros como movimiento indígena vamos a acompañar y nos vamos a oponer a este tipo de situaciones. Por último, decirles que estamos respaldando y ratificando, digamos, la exigencia que han hecho los compañeros desde el Cauca de la llegada del señor presidente de la República a ese departamento para poder entablar el diálogo político, la discusión de orden política frente a estos y otros temas de orden estructural que el movimiento indígena de la Minga ha venido planteando. Finalmente, tenemos que decir que la semana pasada registramos un hecho lamentable, doloroso para todos nosotros, que fue la muerte de los 8 compañeros indígenas que hacían parte de la avanzada de la Minga, que hoy está concentrada en la Delfina, que esa es una situación que en estos momentos se ha conformado una comisión por parte de las autoridades indígenas en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena para investigar lo que allí ocurrió. Nosotros tenemos que rechazar los señalamientos que ha hecho el señor ministro de la Defensa de que la Guardia Indígena manipuló los hechos, digamos, que allí ocurrieron, etcétera, etcétera, porque lo que tenemos que decir es que de las investigaciones que hemos adelantado en terreno, yo llegué el día de ayer desde allá, desde ese punto, es que los primeros que llegaron al sitio fueron la fuerza pública. La fuerza pública fueron los primeros que llegaron al sitio después de haber ocurrido esta tragedia. Luego llegaron las comunidades aledañas, las comunidades afrocolombianas, campesinas, de los consejos comunitarios alrededores, a prestarle auxilio a los compañeros y compañeras que aún estaban heridos. Varios de los compañeros que murieron todavía estaban heridos, pidiendo auxilio, ayuda, ¿verdad?
y luego pues llegaron las autoridades judiciales. Entonces no es cierto que el ministro de Defensa haya dicho que los indígenas manipularon la escena de lo que ocurrió allí, cuando fueron las fuerzas públicas los primeros que llegaron a la zona. Pero también nos preocupa por testimonios, digamos, y registros que existen y que estamos acopiando en el proceso de investigación, que días previos, el día anterior, esa zona estaba siendo monitoreada por la fuerza pública a través de los medios tecnológicos más conocidos hoy como los drones, sobre esa zona, sobre esa región. Es una zona que hoy está totalmente militarizada, a pesar de que hay un acuerdo escrito en un acta con la gobernación del Valle del Cauca de que esta iba a ser una jornada pacífica, como hasta el momento, digamos así. ¿Sí? Hay un compromiso con presencia de Naciones Unidas y no entendemos por qué, digamos, hay toda esa militarización sobre esa zona, sobre esa región, cuando hay un pacto, un acuerdo establecido previamente con la señora gobernadora y con funcionarios del gobierno nacional, ¿verdad?, de que esta iba a ser una jornada pacífica, como hasta ahora se ha adelantado. Vemos con preocupación las provocaciones que se vienen generando por parte de la fuerza pública. El día de ayer, por ejemplo, un carro del ESMAD chocó a una de las chivas que venía desde el municipio de Florida a concentrarse en el punto de la Delfina, tratando de provocar, digamos, a la gente de la comunidad. Sin embargo, la gente ha sido, digamos, muy responsable para mantener la calma y no dejarse provocar por esta situación. Por eso nosotros acompañamos y celebramos este SOS que se ha lanzado el día de hoy por centenares de organizaciones sociales y por, digamos, intelectuales, académicos, y por toda la solidaridad que se ha expresado alrededor de la minga. Bueno, hace un par de días hubo una reunión precisamente en el Cauca, entre sectores de los gremios con el gobierno nacional y los gobernadores de los departamentos del suroccidente del país, donde curiosamente, digamos, la queja de los gremios, digamos, más que queja, el planteamiento de los gremios era que estaban dispuestos a resistir. Entonces pareciera que eso que se ha dicho de que han habido pérdidas millonarias de los gremios no fuera tan así, porque el llamado que ellos hacen desde ese escenario y que el país ha conocido es a resistir y a que el presidente no vaya al Cauca para resolver, digamos, esta situación. También hay que decir que en el caso, digamos, del Cauca se ha habilitado un espacio, un cordón humanitario que hoy está funcionando, que está de alguna manera llevándole, digamos, influyendo a algún nivel de provisiones, digamos, a estos departamentos, ¿cierto? Es decir, no hay, pudiéramos afirmar hoy que hay un bloqueo total cuando, digamos, el mismo gobierno ha admitido y está garantizando, digamos, una vía alterna para evitar ese tipo de situaciones. El llamado que nosotros le hacemos a los gremios es, aquí tenemos que adelantar un diálogo entre todos los colombianos y colombianas. Aquí no podemos entrar en un proceso de señalamiento, de estigmatizaciones, porque, digamos, eso no ayuda a construir. Nosotros esperamos que los gremios más bien le insten al señor presidente de la República para que atienda este llamado que le ha hecho el movimiento indígena y podamos resolver la situación. Y con esto ganamos todos, gana el movimiento indígena, se resuelve la situación de tensión que tenemos, ¿verdad? Y puede avanzar, digamos, el proyecto o las inquietudes, digamos, que sobre todo tiene este sector del país, por hacer concentraciones estratégicas en puntos, digamos, que sean claves en el país. Como en otras oportunidades que teníamos hasta 20, 30 puntos, en esta oportunidad no. Digamos, esta oportunidad estamos pensando concentrar, digamos, la mayor población de gente en puntos estratégicos. Entonces, además de la Panamericana, hoy ya tenemos, digamos, una gran congregación en la Delfina, en la vía Cali a Buenaventura,
Vamos a tener otra gran congregación en el sur del Tolima, en la vía que va desde Tolima al Huila, toda esa región del sur del país, que ya desde hoy se está movilizando hacia esa región. Vamos a tener otro punto importante sobre la troncal del Caribe, entre la vía Montería-Sucre, en los próximos días. Vamos a tener, digamos, otra presencia importante en el norte del país, entre el Cesar y la Guajira, que están por definirse dónde va a ser esa concentración, y vamos a tener otras movilizaciones en la Orinoquía colombiana, de todos los departamentos del Meta, Arauca y el departamento del Casanare. Y finalmente en el departamento de Nariño, que ya inició, digamos, con la movilización del pueblo de los Pastos y Quillacicas el día de ayer, con quienes también estamos coordinando y articulando, y los compañeros indígenas del pueblo Aguá, que están sobre la vía Pasto-Tumaco, que ya también ha iniciado el proceso de concentración. En materia territorial, los acuerdos versan sobre temas de compra de tierras para los indígenas, proceso de constitución, ampliación, saneamiento de resguardos indígenas, la expedición de un decreto que reconozca los títulos coloniales de los pueblos indígenas, la expedición del decreto que reconoce a las autoridades indígenas como autoridades ambientales, que ese fue un decreto que fue firmado por el ministro, pero no lo firmaron, lo rechazaron en la oficina jurídica de presidencia, que surtió todo el proceso de consulta previa, los acuerdos de la Minga del año 2016 referente al tema del fortalecimiento de la Guardia Indígena y el reconocimiento jurídico de las guardias indígenas y cimarrona, que esa fue una jornada junto en el marco de la Cumbre Agraria, el aumento de la asignación especial del Sistema General de Participación de los Resguardos Indígenas del 0,52% al 1%, ¿sí? La implementación del sistema educativo indígena propio y la expedición de su norma para desarrollar este sistema educativo indígena propio y la implementación del sistema indígena de salud propio intercultural, la extensión de la vigencia de la ley, del decreto ley 4633, que versa sobre el decreto de ley de víctimas y restitución de tierra de los pueblos indígenas, que también fue uno de los acuerdos, y hay unas reivindicaciones en las regiones que son de carácter departamental, que también, digamos, hay niveles de incumplimiento en ese espacio. Así a grosso modo son algunos de los acuerdos incumplidos que están sobre la mesa. La movilización arrancó desde el 10 de marzo. Sí, yo sé. Lo que hemos dicho aquí es que la movilización ha ido creciendo, va ascendiendo, y que nuestra meta es que a finales de este mes esté todo el movimiento indígena movilizado. Hoy se están movilizando más indígenas, mañana, pasado mañana. La meta es que al fin de semana todo el movimiento indígena esté en las carreteras de Colombia. Y lo segundo, digamos, el alcance, el carácter de esto es de carácter indefinido. Indefinido, hasta que el gobierno le dé respuesta. Sí, señor, es indefinido. Esta ha sido la estrategia, digamos, del Estado colombiano históricamente. ¿Sí? El Estado colombiano históricamente siempre ha salido a señalar, a estigmatizar la Minga, de estar infiltrado, pero ha sido lo contrario. Ha sido el Estado quien siempre ha pretendido, digamos, infiltrar la jornada, las Mingas. Precisamente quiero señalar que ya ha ocurrido, ya en el Cauca ocurrió y se desarrolló pues, un protocolo a través de los organismos humanitarios, a través de la OEA, y se hizo entrega de 2 personas que querían infiltrar la Minga, ¿verdad? Entonces, esto hace parte de la estrategia de la táctica, precisamente, del Estado para deslegitimar, digamos, estos procesos de movilización, y en eso, digamos, la Guardia debe y tiene que estar muy alerta. Yo quiero hacerle aquí una invitación a todo el movimiento social que nos acompaña en estos momentos, a los compañeros campesinos, campesinas, a todo el pueblo afrocolombiano, ¿verdad? A los maestros, a los trabajadores, a los estudiantes, a todo el pueblo colombiano, a toda la ciudadanía, a que salgamos a movilizarnos, salgamos a la Minga. Habíamos definido una fecha para el paro, pero ya el país empezó a parar. El momento y el contexto nos convoca realmente
a movilizarnos. Yo quería finalmente terminar diciendo eso. Hay una orden constitucional que es respetar la autonomía de los gobiernos indígenas. ¿Cuáles son las razones que el gobierno nacional aduce o alega para no permitir que los gobiernos indígenas como culturas se autogobiernen a nivel económico, educativo, social, de todo eso? Con este gobierno con el que estamos hoy, los niveles de autonomía de los pueblos indígenas, incluso de las mismas regiones, vemos nosotros que vamos a retroceder, sobre todo con todas las políticas y las contrarreformas que hoy estamos viendo en el país. Aquí no se quiere reconocer la diferencia, no se quiere reconocer, digamos, los ejercicios autonómicos de los pueblos, de las comunidades, de sus organizaciones sociales, políticas, organizativas, y si no se reconoce la diversidad y la diferencia, va a ser muy complejo que realmente el país pueda avanzar como corresponde. En Colombia, los pueblos indígenas hoy conservan 33 millones de hectáreas de tierra, que son aproximadamente el 28% del territorio nacional. De ese territorio, el 89.6% son tierras de conservación, son áreas protegidas, donde se está produciendo hoy el agua, el oxígeno, la biodiversidad, no para los indígenas, para el país, para el mundo. Eso es una riqueza natural, biológica, biodiversa de todos los colombianos y colombianas. Solamente hay un 7.6% de esa porción de tierra apta para la agricultura, el otro tanto son zonas áridas, son zonas desérticas, como el caso, por ejemplo, de la media y alta Guajira. Entonces, cuando se le dice al país eso, se está incurriendo, digamos, en esa situación, que son tierras que los indígenas han conservado históricamente, que son propietarios ancestrales, milenarios de esos, digamos, de esos territorios. Pero la discusión no se da realmente, es en términos en manos de quién está la tierra productiva en Colombia hoy. ¿Sí? Esa es la discusión que realmente tenemos que dar. ¿En manos de quién? Mire, nosotros estamos por creer, ¿sí? Estamos por creer, por ejemplo, que aquí un puñado de propietarios, no más de 10, tienen más tierras productivas que las que pueden tener hoy los pueblos indígenas, ¿sí? Que están produciendo comida. El Censo Agropecuario identificó, por ejemplo, en ese punto 7.6% que los indígenas están produciendo 1 millón de hectáreas de comida, que antes ninguna cifra oficial del Estado colombiano, por ejemplo, había identificado, y que es hoy una cifra oficial para el país.